y la cizaña. Santo Dios. Esta parábola, mis hermanos, hemos estado viendo, pues, tiene como 3, 4 domingos creo hemos estado viendo. Primero vimos el propósito de las parábolas, parte 1. Luego el propósito de las parábolas, parte 2. Hace 8 días creo que vimos la parábola del sembrador. Y hoy toca la parábola del trigo y la cizaña. Aleluya. Esta parábola es parte de cuando decíamos el propósito de la parábola, que por qué Jesús empezó a dar el mensaje acerca del reino de los cielos o acerca del reino de Dios. ¿Por qué Jesús decidió darlo por parábolas? Pues ese día dijimos, ¿verdad? Y es parte de esta parábola. Es parte de ese mismo día que Jesús salió de esa casa y se sentó junto al mar. Amén. Eso nos lo describe en el capítulo 13:1. Sí, que ese día se reunió tanta gente que salieron de esa misma casa en la orilla de la playa. Y Jesús, pues, al ver tanta multitud, él se subió en un barquito, en una barquita, y pues de ahí lo usó como su púlpito y de ahí dio el mensaje. Aleluya. Todas las parábolas de Mateo capítulo 13 tratan acerca del reino de Dios. Y lo que pretenden con estas parábolas es enseñarnos respecto al reino. De ahí es que la mayoría de las parábolas comienzan con las siguientes frases. Creo que no me acuerdo si hace 15 días citamos estas frases o hace 8 días. Ahí sí ya no me acuerdo un poquito. Tenemos muy mala memoria, ¿verdad? Santo Dios. Cuando el Señor decía en el verso 24, vamos a ir leyendo, ahí verso 24, cuando el Señor dijo y les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Semejante a un hombre. El 33. Santo Dios, por ahí está el 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Podemos ver todo eso. El 44. 44 dice: además el reino de los cielos es semejante a. O sea que podemos ver que empiezan todos con esta frase: semejante a, parecido a. Finalmente está el verso 47. Asimismo dice: el reino de los cielos es semejante a una red, ¿verdad? Entonces, el propósito de estas parábolas es que aprendamos acerca del reino de los cielos, pero no del reino que nos estamos imaginando, pues el cielo, ¿verdad? Aleluya. No es eso. Entonces las parábolas nos enseñan grandes verdades del reino de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué la parábola del trigo y la cizaña? Amén, pues nos habla acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Pero la pregunta sería, pues, ¿qué nos enseña? ¿Sí? ¿Qué nos enseña? ¿Por qué salió esta parábola? Bueno, aquí la parábola, en una cierta forma, nuestro Señor Jesucristo estaba contestando a estas personas la idea que tenían o lo que estaban pensando. Entonces, ¿cuál era la pregunta de estas personas? Bueno, el detalle que ellos pensaban, si el reino de los cielos, como este hombre, o como Jesús de Nazaret, o como se dice el Mesías, está anunciando que ya está aquí, pero nosotros no vemos, porque ellos tenían
perspectiva. O sea, ellos pensaban que cuando Jesús iba a llegar, se iba a acabar toda la maldad, iba a acabar con sus enemigos. Pero como eso no sucedía, entonces ellos decían, bueno, pues o llegó el reino o no llegó, o está aquí o no está aquí. Entonces, acordémonos que cuando vimos el propósito de las parábolas, en el capítulo 12, el Señor Jesús mismo dijo que el reino de los cielos efectivamente había llegado, estaba entre ellos. Amén. Eso dimos una enseñanza amplia. De igual manera, antes de Jesús, Juan el Bautista venía él anunciando el reino de los cielos. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús venía detrás de él. Entonces ellos pensaban, entonces, ¿por qué entonces no acaba con los pecadores? ¿Por qué los pecadores no están siendo juzgados? No están siendo castigados por su maldad. Esa era la pregunta de los fariseos, de los maestros, de los saduceos y algunos del público que se encontraba ahí. Esa era la pregunta, eso era lo que tenían en mente. Entonces, por eso podemos ver que la primera observación, los judíos esperaban y creían en un Mesías que vendría a terminar con todos sus enemigos y que a la vez traería esa paz o ese paraíso aquí en la tierra y terminar con todos sus enemigos. Pero obviamente pues eso no estaba sucediendo, ¿verdad? He ahí la parábola pues contesta esa pregunta. Entonces ellos en la mente concluían, estas personas, si el reino había llegado o no había llegado. Por eso también podemos ver que hasta Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado, él le dijo a sus discípulos, pues vayan y pregúntenle si es él el que iba a venir o no es él. O esperamos a otro. ¿Sí? O esperamos a otro. Porque si es él, entonces ¿por qué? Pues yo estoy en la cárcel, a lo mejor no es él y pues a lo mejor vamos a esperar a otro. Sí. Aleluya. Bendito Dios. ¿Por qué pensaban eso? Porque no estaba sucediendo lo que ellos pensaban que iba a pasar. Entonces la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que efectivamente el reino de Dios sí llegó cuando Jesús hizo su primera aparición en el mundo, o sea, cuando Jesús nació. Sí llegó. Aleluya. De esa aparición del reino de Dios, pero ellos querían el juicio final sobre sus enemigos. Pero lo que ellos no sabían es que sí, el reino había llegado, pero para ese juicio final, pues tendría que pasar un tiempo bastante amplio. Ahorita podemos ver que han pasado 2000 años. Amén. Seguimos aquí. Y seguimos aquí, pero ahí viene. O sea que ahí viene. Entonces, el juicio no era inmediato como ellos pensaban. Así también como nosotros pensamos. Bueno, si hace 2000 años que dice que viene y no viene, porque nosotros pensamos eso. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no es los pensamientos de Dios. ¿Sí? Entonces ellos era ese conflicto que traían en su cabeza. Podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando hay una tierra plana, pero a lo lejos llega tu mirada y uno ve unos 2 cerros grandes, pues es lo que ves, ¿no? A lo lejos. Y los picos pues los ves cerca. Pero porque lo ves de este lado, o sea, derecho. Pero si lo vieras desde arriba, vieras
que esos dos cerros no están tan cerca como creías. No están tan cerca porque en medio de esos dos cerros hay un campo, ¿no? Hay un grande campo que los separa, pero nosotros lo vemos cerca. Bueno, más o menos es así cuando Jesús dice que, por ejemplo, para nosotros decimos, no, pues que Cristo viene, o sea, nosotros lo vemos, pensamos que pues viene mañana, que puede suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo, pero él aquí estaba hablando de un tiempo amplio. Santo Dios. Y eso es lo que también Juan el Bautista no pudo distinguir. Por eso dice, vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro. Aleluya. Entonces, lo que quiere decir que desde la primera llegada de Jesús a esta tierra, hay un largo tiempo para el juicio final. No para el arrebatamiento, para el juicio final. ¿Sí? Alguien podrá pensar, pues desde que Jesús vino a esta tierra, pues todo sigue igual. Nada ha cambiado. Nada ha pasado. Sí, pero sabemos que esto no es así. Una muestra que tenemos que no es así, que sí pasó algo, que sí sucedió algo, también tenemos en estas dos parábolas cortas que siguen después de la parábola el trigo y la cizaña. El Señor Jesucristo lo explica en estas dos parábolas pequeñitas, o sea, cortitas, en la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Aleluya. O sea, es muy probable que el Señor Jesucristo estas parábolas lo haya explicado a sus discípulos, pero nosotros no encontramos aquí su explicación. No encontramos su explicación. El apóstol Mateo no puso la explicación por alguna razón, porque aquí también nos explica un poco, o es la continuación de la parábola del trigo y la cizaña, de estas dos parábolas. Le voy a pedir a mi hermano Eulogio, así rapidito. ¿Trae lentes, hermano? Sí, ¿verdad? Sí. Léame la parábola de la semilla y de mostaza. Está en el verso 31 y 32. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Hermano Leobardo, léame el verso 33, la parábola de la levadura. 33. Amén. Por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Santo. Bueno, ¿cuál es la explicación de esta parábola? Bueno, la explicación es que ante los ojos de los hombres, o sea, ante el ojo humano, casi no se puede ver que ha llegado el reino. Así como acabamos de escuchar que narran estas parábolas chiquitas. ¿Por qué? Aunque la semilla, pueda que la semilla sea muy pequeña, pero la semilla finalmente está creciendo hasta que se hace un árbol grande, dice la parábola. Igual la levadura, no lo vemos en la masa,
pero la levadura está trabajando en la masa, o sea, está leudando, está creciendo la masa. Entonces, lo que esto significa es que aunque el reino de los cielos casi no se ve ante nuestros ojos, eso no significa que el reino de Dios no haya llegado. Amén. El reino de Dios sí está entre nosotros, así como lo dijo en el capítulo 12. Disculpe, pero también para que entiendamos un poquito mejor, que sí, pero no está comparando con la masa, es de nosotros, que esa semilla que sembraron, por decir, ustedes que sembraron esa semilla, que nos está enseñando la palabra, que tiene que crecer en nosotros, que también podamos abrir nuestra boca y el Señor Jesucristo Él nos llenará sus palabras y todo eso. Quiere que crezcamos en Él. Ajá, bueno, eso es en cuanto a independiente. Aquí está hablando en general. Ajá, aquí está hablando cuando Él llegó, Él sembró, digamos, la semilla que fueron sus apóstoles. Ajá, era un grupo pequeñito que casi no se veía. Entonces, más o menos así se compara, o sea, casi no se ve. Igual, si hoy en día comparamos, ¿cuánta gente hay en el mundo? ¿Y cuántos somos cristianos? Muy poco. O sea, esto está comparando algo general. Entonces, el reino de Dios, pero sí, sin embargo, sí, aunque a lo mejor cada medio año, cada año llega una persona, o sea, sí está creciendo el reino de Dios, sí se está expandiendo, sí la levadura sí está trabajando, aunque no se vea, aunque no nos veamos, aunque la semilla de mostaza sea muy chiquitita y no se vea. Yo sé que estas parábolas, a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha escuchado varias veces, ¿verdad? Y le dan otro enfoque, otra explicación, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios sí ha llegado y sí está aquí en la tierra. Y que el juicio, aquí nos habla de un juicio universal de Dios sobre los malos e injustos. Pero esto va a ser hasta el fin de este siglo o el fin de este mundo. Eso no quiere decir que la llegada del reino desde los días de nuestro Señor Jesucristo sea insignificante. O sea sin importancia durante este tiempo. De acuerdo a la parábola ahorita que acabamos de leer, la semilla de mostaza y de la levadura, lo que quiere decir es que aunque el comienzo del reino de Dios en este tiempo es pequeño, casi no se ve al ojo humano, pero el reino de Dios sí está entre nosotros. Amén. Aunque casi no lo podamos, o sea, los otros no lo puedan percibir, o sea, nosotros sí lo vemos. ¿Por qué? Porque pues somos hijos de Dios. Sí, aunque otra gente no lo puede percibir, porque hay personas, ¿no?, que cuando sales a la calle te preguntan, ¿y pues dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo creo que Dios ni existe. A ver, ¿dónde tanto que hablan de Dios? A ver, tú que hablas con Dios, ¿dónde está? Así que pórtate. Está en el cielo y aquí, que entre. Sí, pero el reino de Dios sí llegó, porque Jesucristo sí vino a nacer, o sea, sí llegó entre nosotros los hombres, entre la humanidad. ¿Sí? Entonces, pero hay gente que no lo percibe, o sea, que no sabe, no dice, no, pues no distingue, no lo cree, no lo puede ver. Nosotros sí lo vemos. Entonces, amén. Entonces la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que efectivamente el reino de Dios sí llegó cuando Jesús hizo su primera aparición aquí en el mundo. Amén. Pero desde esa aparición al juicio final sobre sus enemigos hay un tiempo considerable, o sea, hay un larguito tiempo.
porque ahí habla al final del juicio final. Amén. Aleluya. Entonces eso era lo que a ellos no les cabía en la mente, porque ellos pensaban pues que cuando Jesús apareciera inmediatamente iba a venir el juicio sobre la gente mala, sobre la gente pecadora, pero pues no fue así. O sea, Jesús iba a aparecer y pues iba a juzgar enseguida. Entonces, como eso ellos no veían, pues dijeron, pues entonces creo que no es. Aleluya. Entonces la parábola del trigo y la cizaña nos enseña esto, que el juicio final será hasta el tiempo de la siega. No ciega de que no ve, sino de cosecha. Sí, no ciega, estoy un poquito yo, pero no del que no ve. Sí. Ajá, no, de la cosecha. Sí. Por el momento, o sea que por el momento estarán creciendo a la par el trigo y la cizaña. La cizaña y el trigo han de crecer juntos, dice, hasta el final del mundo. Entonces será ahí cuando la cizaña será arrancada. Es decir, todos los que no se arrepintieron y no creyeron en el Evangelio serán juzgados públicamente y condenados. Mientras que los que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio entrarán en la gloria por la eternidad con el Padre para gozar, para disfrutar de las mansiones celestiales. Entonces, hermanos, o sea, debemos de entender que las Escrituras, aleluya, aquí en las Escrituras, aquí en la palabra, nunca nos dicen que no va a haber maldad aquí en este mundo donde vivimos. O sea, nunca nos promete que nosotros los cristianos pues vamos a vivir en un lecho de rosas, ¿verdad? O sea, eso no lo vamos a encontrar aquí en la palabra. Bendito Dios. El día que tenemos las palabras, pero siempre Satanás lo usamos. También parece mucho aquí, eso a mí me daba mucho miedo, ¿no? Porque yo no quería saber nada de Satanás, porque yo sabía que era malo, que venía a destruirnos, a robarnos, a matarnos, y yo como que a él no lo quería yo aquí, pero hoy en día lo veo que parece acá que está Dios aquí, está él acá, él nada más está pendiente que lo que no. Así es. O sea que aunque no lo quieran escuchar, ahí está en la palabra, sí. No lo podemos evitar. Apenas te deja de Dios y apenas te olvida de tu escritura, él ya está, pero bien puesto para hacer su maldad. Santo Dios. Ajá, entonces dice el 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Pongamos mucha atención aquí de estas frases o estas palabras que encontramos aquí en esta parábola. Como número uno tenemos dos sembradores. Como número dos tenemos dos semillas. Como número tres tenemos un campo donde las semillas son sembradas. Como número 4 tenemos los que recogen la cosecha. Y como número 5 tenemos finalmente la siega. No la siega de que no ve, la siega de la cosecha. Amén. ¿Sí? Entonces, la enseñanza principal de esta parábola es acerca de la separación total de los buenos y de los malos, lo cual sucederá hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Bendito Dios. El reino de Dios en medio de este mundo. Entonces pongamos un poquito de atención aquí. Esta parábola, mis hermanos, yo creo que ustedes lo han escuchado. Yo estoy segura que mi hermana Lupita y mi hermano Leobardo lo ha escuchado pues seguido, ¿verdad? Bueno, algunas veces a lo mejor. Algunas veces, no todas. Algunas veces.
Pero pues mi hermana Tere yo creo que también, no sé, mis otras hermanas, no sé, mi hermano Eulogio yo creo que no lo sé, porque pues, pero ha sido tan mal interpretado esta parábola del trigo y la cizaña, sí, que muchos, por ejemplo, muchos dicen que se refiere a los verdaderos cristianos, creyentes, y a los falsos creyentes en la iglesia. ¿O no es así, mi hermano Leobardo? Amén, así es. ¿Verdad? Que eso es lo que siempre dicen. Bueno, aquí se refiere a cristianos verdaderos y a cristianos falsos. Ajá, pero no es así. Ahorita vamos a ver por qué no es así. A lo mejor se va a quedar así un poquito como que la hermana Flor, ¿para dónde nos llevó? Pero vamos a ver ahorita. Ajá, pero el Señor Jesucristo, amén, es bien claro cuando dice dónde fueron sembradas las semillas. No dice que en el campo, no dice que en la iglesia. Claramente dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo. Jesús en esta parábola no está hablando de los falsos cristianos y ni de los verdaderos cristianos. Jesús aquí está hablando de los incrédulos, o sea, de los que no creen, y de los creyentes, que habitarán juntos en este mundo, o sea, en este mundo, en este universo. Ajá. O sea, lo que Jesús está diciendo en esta parábola es que en el mundo están mezclados los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Están mezclados pues en el trabajo, en la escuela, en el autobús, en la calle, aún uno en su casa. ¿Sí? Ajá. Por eso veamos el 38. Dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son Los hijos del reino. y las cizañas son. Los hijos del malo. Entonces el campo es el mundo, no la iglesia. No la iglesia, es el mundo. ¿Sí? Ajá. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, son los cristianos. ¿Sí? Los hijos de Dios, y las cizañas son los hijos del diablo. Mira, aunque usted dice que no quiera mencionarlo, pues aquí se dice. Los hijos, sí, o sea, los que no son cristianos, los pecadores, los malos. Los dos sembradores se identifican en la parábola, que son uno, el Hijo del Hombre, o sea que es nuestro Señor Jesucristo. Y el otro sembrador es el diablo. ¿Sí? Y notemos también una cosa importante aquí, que aquí la palabra de Dios no es, que aquí la palabra no es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, sino son los hombres. O sea, que aquí hay dos tipos de semilla: los hijos del reino y los hijos del diablo. Porque hace 8 días veíamos que la semilla es la palabra de Dios. Sí. Ajá. Y la tierra es el corazón del hombre. Había 4 tierras diferentes. Pero aquí vemos que la semilla son los hombres. Amén. Los hijos del reino y los hijos del diablo. O sea, no es la palabra de Dios, es distinto. Santo Dios. Hay 2 tipos de semilla aquí, y hace 8 días también veíamos que solamente había un tipo de semilla, solo que las tierras eran diferentes, por eso no daban fruto. Bueno, ahí está la diferencia. Espero explicarme un poquito. En el 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, ¿verdad? La ciega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. Así es, así es. Entonces, aquí vemos que Dios hizo a Adán y a Eva.
los hizo santos, sin pecado, sin mancha, y los puso en el puerto. Pero como todos sabemos, el pecado echó a perder todo. Todos nos echamos a perder. Cuando nosotros nacemos, traemos ya la naturaleza del pecado. Nacemos con pecado. Nacemos en pecado. ¿Por qué? Así como nos dice Romanos también, por cuanto todos, o sea, todos pecaron, estamos alejados de la gloria de Dios. Entonces nadie nace siendo hijo de Dios. Nadie. El campo es el mundo. En el principio de la creación Dios sembró a sus hijos, pero el pecado los destruyó. ¿Sí? Nacemos en pecado. ¿Y cómo podemos pasar a ser de hijos de Satanás a ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? San Juan 1:11. Espero explicarme un poquito, y si no me entendieron me vuelven a preguntar. Y pues de verdad que yo también hasta hace un año yo creía lo que había escuchado. Yo eso siempre había creído. ¿Quién la va a leer? Sí, fue tremendo. Está tremendo la palabra. No me gustó. Ay, dije, yo no quiero ser hijo del diablo, yo quiero ser hijo de Dios. No, pues. Le eché un poquito más de ganas. Sí, porque todos nacemos siendo hijos del diablo. Eso es una gran verdad. ¿Sí? ¿Cómo pasamos a ser hijos de Dios? Ahí, ven, yo lo veo ahí. Dice la palabra de Dios, ahí 11:12 dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hijos de Dios, los cuales dicen no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces somos engendrados ya de Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando venimos, así como dice el verso 12, nacemos de nuevo. O sea, es necesario que nosotros, porque nuestro primer nacimiento, o sea, de nuestro padre y madre, pues nacemos pecadores. Por eso es que Dios dice que es necesario que nazcamos de nuevo, del Espíritu, de Dios. Es necesario nuestro nuevo nacimiento. Amén. Aleluya. Entonces, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Dios y nos arrepentimos y le decimos pues que quite nuestra naturaleza pecaminosa, pasamos a ser hijos de Dios, nacemos de nuevo. ¿Sí? De ser hijos de Satanás pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser nuevas criaturas. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo somos esas nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces todo se hace nuevo. Nuevo nacimiento, nuevo bebé, nuevo niño y niña, y pues empezamos a crecer. Amén. Bendito Dios. Entonces aquí nos enseña algunas cosas importantes. ¿Sí? Entonces la obra de Cristo, los que hemos venido, hemos sido hechos hijos de Dios por la obra de Cristo. O sea, ¿cómo sucede? Es un misterio que nosotros no sabemos. Nosotros solamente sabemos que nos arrepentimos y venimos y le pedimos perdón a Dios, y pues como que ahí empieza el cambio, el nuevo nacimiento. Esa es la obra de Cristo. Amén. La oración nos va limpiando. Sí. Y Dios y Cristo va trabajando en nosotros. Ese es un misterio que nosotros no sabemos cómo sucede, pero sucede en la persona. Amén. Aleluya. Por eso es que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque a él no le conoció también. O sea, aquí también el apóstol Juan, eso está, si alguien está anotando, está en Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1, si quieren anotarlo. Dice, mirad, o sea, es como una de admiración, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Estamos mezclados aquí, Primera de Juan 3:1. Estamos mezclados aquí, pero no somos del mundo. ¿Sí? Pues de nosotros habló Jesús, de sus hijos. Ustedes dicen, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero sin embargo, estamos aquí en el mundo, los hijos de Dios. ¿Sí? O sea, que andamos juntos. En la pecera, pues nos sentamos juntitos, ¿verdad? Los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Santo Dios. Se escucha feo, pero pues así es. ¿Qué podemos hacer? Escucha feo, pero así es. Entendió primero de Juan 3:1. 3:1. Primera de Juan 3:10, léalo. Usted tiene ganas de leer. Primera de Juan 3:10. Léalo, ya que anda ahí. Ajá. Verso 10. Verso 10, sí. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro? No. Primera de Juan. Usted anda en San Juan. Primero. Ajá. Amén. Primera de Juan. Amén. Santo Dios. Primera de Juan 3:10, dijo. 3:10. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto se me manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo. Pues sí, Así lo dice. así dice. ¿Sí? Podemos ver la diferencia, ¿no? Dice, en esto se ve la diferencia, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, aquí o tu padre es Dios o tu padre es Satanás. No hay huérfanos en este mundo. No hay, pues es que yo no tengo papá, no, aquí no hay huérfanos. O su padre es Satanás o su padre es Dios. Nomás hay dos cosas. Hay dos caminos. Hay dos caminos, hay dos padres. No hay más. ¿Por qué? Porque en eso se manifiestan los hijos del diablo y los hijos de Dios. Aleluya. Eso suena pues un poco feo, pero pues es la verdad. Aquí lo dice. ¿Sí? Entonces dice que todo aquel que no hace justicia, o sea, que no vive conforme a la voluntad de Dios y que vive en pecado y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. En otras palabras, pues no es hijo de Dios. Es decir, que el hecho de que yo practique alguna religión o de que venga a la iglesia, pues no quiere decir que sea hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo el que hace justicia es hijo de Dios. El que ama a su hermano es hijo de Dios. Santo, tremendo. De verdad que sí, la palabra, a veces uno como que aquí lo suaviza, pero la palabra es fuerte, es dura. Aleluya. Entonces, el 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Ahí en Mateo donde estamos, no se pierdan en Mateo. Ahí esténse en Mateo. Amén. En el 38. Sí, ahí donde estamos en 13:38. Ahí no pierdan porque esa es nuestra cita base. Así, aunque vayamos a otro lado, dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino.
Ahora vamos a ver la última parte de este texto, y las cizañas son los hijos del malo. O sea, es lo que estamos viendo, la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Vamos a ver en San Juan 8:44. Ya no es la primera, sino. No, ya, San Juan, ese es San Juan, ya no es la primera. 8:44. No pierda Mateo. Ahí esté, ahí, pero póngale marca. Ahorita lo vamos leyendo en lo que van buscando. Juan 8, ¿qué? 8:44. Jesús está aquí, voy a resumirlo un poquito. San Juan 8:44. Voy a resumir un poquito aquí porque pues no lo vamos a leer todo, obviamente. Jesús aquí está teniendo pues una plática, una contienda con los fariseos. Ellos alegaban que eran hijos de Dios porque descendían de Abraham. Ellos decían, no, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Dios por Abraham. Entonces Jesús les dice, o sea, Jesús les contesta, no, pues discúlpenme, pero no, nadie puede heredar ser hijo de Dios. O sea, si somos hijos de Dios no es por herencia, sino es por justificación y por adopción, cuando pasamos a ser hijos de Dios. Por adopción y por justificación. O sea, nadie dice, ay, no, pues como pues mi padre es Abraham, pues yo soy hijo de Dios. O sea, no. Entonces Jesús le dice, no, discúlpame, así no es. Entonces, pues ellos están discutiendo con Jesús aquí, le dice, y pues dice la palabra que lo querían matar por eso. Por eso ellos decían, no, nosotros somos hijos de Dios. O sea, ¿quién eres tú para que nos digas lo contrario? Entonces Jesús les contesta con estas palabras. Amén. Aquí hay una cosa, por ejemplo, hay muchas personas que creen que Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor. Pero también podemos ver que Jesús o el Padre pues hablan verdad. O sea que le dicen a cada persona su verdad. Entonces ahí el 44, mi hermana Lupita, léalo. Ahí el 44. ¿Ahí anda o dónde anda? 8:44. 8:44, sí. Ahí donde les dije primero. San Juan. Vosotros sois de nuestro padre el diablo, y los deseos de nuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Sí, entonces en otra versión dice aquí, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Sí? Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso. Y es padre de mentira. Y todo mentiroso, pues es su padre, el diablo. Toda persona mentirosa. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Por qué le dijo que es padre de mentira? Porque en Satanás o el diablo se originó la mentira. Por eso dice padre de mentira. Eso también el miércoles escuchábamos aquí la enseñanza del pastor que pasé. Él también decía que el pecado se originó en Satanás. O sea, no había pecado, el pecado se originó en Satanás. Entonces, Jesús les dice a estas personas, a los religiosos, el padre de ustedes es el diablo. Es bastante duro. Por eso es que a ellos no les gustaba y lo querían matar. Por eso no les gustaba. ¿Sí? Entonces,
en otros versículos, pues, la diferencia entre un hijo de Dios, hay muchos versículos, pero vamos a ver nomás, creo que otro. Aleluya. También hay en un texto nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos es toda aquella persona que hace mal, que hace maldad, ¿sí? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, no erréis, no se equivoquen, o sea, no te equivoques. ¿Por qué? Porque hay muchas personas equivocadas que dicen que todos somos hijos de Dios, pero no es así. No todos somos hijos de Dios, porque la palabra así no lo dice, o sea, no todos somos hijos de Dios. Por eso también, es por eso, mis hermanos, que no sé si es por eso que hay gente, por ejemplo, allá afuera, gente que no es hijo de Dios o que no es convertido. O sea, no a cualquier persona nosotros le podemos o le digamos hermano, no cualquiera. Porque el padre de esa persona no es tu padre, ¿o sí? Entonces, por eso es que no le dice uno hermano. A veces nosotros lo hacemos como por respeto, pero ni aún así por respeto. Porque nuestro padre no es su padre y su padre no es mi padre. Por lo tanto, no es mi hermano. Ni le conozco a su papá, ni lo conozco a la mía. Y a veces nosotros como que, por ejemplo, donde vamos a visitar, a veces como que lo hacemos por educación. Y eso, como que yo siempre eso traigo en el corazón, lo hacemos como que, ay, pues, es que ¿qué van a decir de mí? O así, pues. Y digo, no, pero es que pues es el señor o el don o la señora. A menos que venga a Cristo, pues ya es mi hermana, ¿verdad? Sí, cuando yo vea que diga, bueno, tomo mi decisión, me arrepiento y quiero seguir a Cristo, bienvenido, hermano. Sí, porque su padre no es mi padre y mi padre no es el suyo. Así que, santo Dios. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios. O sea, quiere decir que los que cometen inmoralidades sexuales. O sea, los fornicarios son aquellas personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, los novios. O sea, ni los fornicarios, ni los idólatras, los que adoran los ídolos, ni los que arrullan al niño Dios. Santo. ¿Sí? No, ya que ya viene el niño Dios, o sea, ni los que arrullan al niño Dios, ni los adúlteros, ni lo que están haciendo ahorita, ni lo que están haciendo ahorita, o sea que ni los adúlteros son aquellas personas casadas y tienen pues aventurillas por ahí, pues porque son infieles, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, podemos decir los homosexuales, lesbianas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de esos. Y hay más lista, o sea que ahí no termina. Ahí debió de decir, pues ni los zetas, ni los salvatrucha o mara salvatrucha, no sé cómo se llamen. ¿Sí? Entonces, pero ahí no dice, pero bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Ahí debió de decir, pero no dice. Pero pues entiéndase que pues toda persona que hace maldad no heredará el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Pues porque no son hijos de Dios. ¿Sí? No son hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos. ¿Cuántos eran así? Así éramos antes de venir a Cristo. Erais algunos. Así éramos. ¿Alguna de estas listas? ¿Alguna de estas listas ahí estábamos? Ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los ávaros, ni los
afeminados, ni los maldicientes. Ahí estábamos. O nomás yo estaba ahí. No, yo también. Yo también. Sí, entonces, por eso dice, y esto erais algunos. Pero podemos también, dice, pues no dice todos, porque algunos también son cizaña, ¿verdad? Pero también nos dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. Eso significa que ya hemos sido apartados para Dios. Ya habéis sido justificados, quiere decir declarados ya sin culpa. Justificados quiere decir que Jesús, cuando murió en la cruz, nos declaró sin culpa, porque nos arrepentimos, porque le pedimos perdón. Amén. Amén. Sí, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hay muchos textos que podemos comparar estas diferencias entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Amén. Pero de esto trata esta parábola. De esto trata esta parábola. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Mateo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén. ¿A dónde dijo usted? 25, ahí en Mateo 13, donde estamos. 13:25. Amén. Dice, Amén. entonces le dijeron, ¿tú quién eres? No, No, usted anda a otro lado. Dice la ah, vecina aquella que estoy en Juan. de Mateo, a donde está el 13. Si no, usted anda a otro lado completamente. Ya me quedé con Sí, Juan. entonces, bueno, si nos vamos tarde, ya no es mi culpa, ¿eh? ¿Quiere leer la hermana Rufina? Me quedé acá. Amén. Ajá, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y la respuesta lo tenemos en el 39. Ahí mismo, 39, en el verso 39. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. Es el diablo. El diablo. La ciega es el fin del siglo. Y Amén. los segadores Pero son ahorita no me los corran. ángeles. Ahorita vamos para allá. Sí, yo sé que quiere leer, yo sé que quiere leer. Ahorita. El enemigo que la sembró es el diablo. Por decir de alguna manera, el diablo parió a sus hijos, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ay, Dios. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El enemigo que produjo sus hijos malos, así como la lista que vimos arriba, ¿verdad? Todo lo que dice, lo que acabo de leer. Entonces, el diablo, contestando la pregunta de mi hermana Lupita, bueno, que ya sabe, ¿verdad? El diablo, mis hermanos, es un ser espiritual real. O sea, él existe. Aunque nosotros pensemos que no queramos hablar de él, él existe. Satanás es el enemigo de Dios. Y por consecuencia es el enemigo de todo ser viviente. Pero aún más, cuando nosotros nacemos, bueno, nosotros nacemos en pecado, como decía, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos y necesitamos creer en el Evangelio para ser hijos de Dios. Y en el momento que venimos a Cristo, que nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo, pasamos de muerte a vida. O sea, pasamos de hijos de Satanás a ser hijos de Dios. En ese momento Satanás, pues, nos echa el ojo cuando nos convertimos en hijos de Dios. O sea, nos tiene en la mira, nos odia aún más todavía que cuando estábamos con él. ¿Por qué? Pues porque ya no queremos obedecerlo, porque dejamos de obedecerlo. Por eso. De ofrecerle. Y de ofrecerle, pues obedecerle y de ofrecerle, ¿cómo se llama? Sus sacrificios. Entonces, pues, si pudiera, él nos mataba, si pudiera hacerlo. Pero, como él tiene que pedir el permiso a Dios, pues no puede. Él depende de Dios también. Y eso es lo maravilloso del Evangelio de ser hijo de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya, o sea, eso es lo mejor de ser hijo de Dios. Dios le dice sí, sí, si Dios le dice no, no. Así que te aguantas ahí. Santo.
Aleluya. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, lo rechazaron, o sea, se condenaron solos. ¿Sí? A los suyos vino, lo rechazaron, no lo aceptaron, se condenaron solos. Y todo aquel que lo rechaza, que no acepta, pues se condena solo. ¿Sí? El Señor no nos condena, uno se condena. El Señor dice que no, muchas veces nos dice, pues Dios, no, pues por ahí no es, hija, es por aquí. Y uno dice, ay, no, pero yo quiero por aquí. Y queremos hacer nuestra santa voluntad. Y dice Dios, no, es que no, por ahí no es. O sea, te va a pasar esto. Y uno dice, no, yo quiero por aquí. Y ahí vamos. Entonces dice el Señor, bueno, ¿quieres ir para allá? Órale pues. Pero después no vengas llorando. Eso sí todavía hay oportunidad. Eso sí hay oportunidad, porque a veces ya no lo hay. Está en lo cierto. Aleluya. Entonces, uno solo decide estar con el Señor en el cielo o rechazarlo y estar en el infierno. Así nomás. ¿Sí? También la palabra nos dice, algunas veces a mí me gusta pues evangelizar con o citarlo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía nos dice, escoge pues la vida para que vivas. ¿Sí? Pongo delante de ti el camino, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Santo, bendito Dios. Entonces, el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo. Aquí la ciega del fin del siglo, así como ya, bueno, cuando introduje más o menos expliqué, se refiere a lo que sucederá en el día del juicio final. O sea, también como conocemos el fin del mundo o en la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro, busquen eso sí, segunda de Pedro 3:7. Amén. Segunda de Pedro 3:7. Es que la verdad que estas parábolas son largas. Yo quisiera terminar en 20 minutos, pero santo Dios. Amén. ¿Ya alguien lo tiene? Adelante, lo puede leer. Segunda de Pedro 2:7. ¿Lo tiene mi hermano Leobardo? 3:7. Santo, poderoso Señor. ¿Le leo? Adelante, mi hermana. Si lo tiene, pues adelante. ¿Puedo, hermano? No. Lean usted. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Pero los cielos y la tierra que existen, palabra, ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. ¿Sí? Pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea que los cielos y la tierra, o sea, todo lo que vemos ahora nosotros, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y esto se refiere pues a las personas y de la perdición de los hombres impíos. O sea, de los hombres pues que no creen en Dios, pues ahora sí que pecadores, pues para ellos es la perdición eterna. Amén. Entonces ahí estamos en Mateo todavía, o ya se fue a otro lado. Estamos en Pedro. Estamos en Pedro. Bendito Dios. Mandaste usted con Pedro. Márquenle ahí mis hermanos. Por eso yo me confundo, porque aquí me quedo y me acomodo. Ajá, entonces dice que la ciega es el fin del siglo
siglo y los segadores son los ángeles. Seguimos ahí en el verso 39. Amén. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Sí? O sea, los ángeles son los que separan a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene esa tarea, y por obvias razones. Porque los que van a ser juzgados son los seres humanos. Entonces el trabajo se le dio a los ángeles para separar. Es también, creo que aquí en Mateo mismo dice, para separar los cabritos a la izquierda y las ovejitas a la derecha. Ajá, bueno, esta es derecha y esta es izquierda, pero yo lo hice al revés. Es como Pero los ya. frijoles, ¿no? Que quisiéramos que viniera todo limpio, sin que no trajera piedra, ni basurita, ni frijolito, pero lo estamos separando, poco a poco lo vamos Bueno, esa es la limpiando. tarea de los ángeles. Así como el frijolito, que estamos separando la piedrita para allá y el frijolito para acá, pues así, esa va a ser la tarea de los ángeles. Los hijos de Dios para acá, los hijos de Satanás para acá. Santo. Para el fin. Sí, para ese día. Sí, porque pues las personas son los que van a ser juzgados, o sea, vamos a ser juzgados, porque aquí es donde separarán. Sí, unos para estar con Dios por la eternidad y otros para la condenación eterna. Amén. Es dura, mis hermanos. Bendito Dios. Aleluya. Es que aquí no anoté, no sé dónde dice. Y los siervos le dijeron, no sé si dice ahí, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Creo que el 29 o el 30, no sé. ¿Sí? Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, o sea, a los ángeles, recoged primero la cizaña, como... Y atarla. Y atarla, ajá. ¿Cómo se va a saber qué es la cizaña? Pues porque no tiene fruto. Dice, y atadla en manojos para quemarla. El que no tiene fruto. Así que es una referencia al infierno. Vamos a pasar de tener algo que no agrada a Dios. Es que la cizaña, mi hermana, bueno, estaba viendo una información, la cizaña, en primera, si llega a dar fruto, es muy poquito. Y ese fruto es venenoso. Ese fruto es venenoso. Que te haga un bien, te hace daño. Es venenoso, si comes un poquito más te mata. O sea, En el campo, pues, cuando ajá, se va- o sea, la cizaña, ¿qué sale cizaña? Pues, amén, por eso dice que atadla en manojos para quemarla, o sea, hace una referencia al infierno, pero recoged el trigo, dice, que es el fruto, pongan el fruto en mi granero. El 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin de este mundo. El 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. O sea, aquí se refiere a todo el mundo, a todo el mundo, a todos los que sirven de tropiezo. Servir de tropiezo son aquellas personas que se oponen, que otros sigan al Señor, o que se oponen a la palabra del Señor. A los que hacen iniquidad, dice, o sea, eso significa pues maldad, injusticia, pecado. Esa cizaña que será apartada del trigo será puesta en el granero. Si el trigo será puesta en el granero pues aquí podemos decir que es el cielo, ¿verdad? Amén. El 42 dice, y esa cizaña que será apartada los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aleluya. Sí, entonces esta parábola no se refiere a dejar crecer malos y buenos en la iglesia. No se refiere a eso, como
lo dijimos al principio, ¿sí? Porque ya vimos que el campo es el mundo. Por eso dice, déjalos crecer en el mundo. Ahí es donde estamos mezclados. Amén. Donde quiera que vayamos, pues nos vamos a encontrar, ¿verdad? A lo mejor de vez en cuando nos encontramos con un hijo de Dios, pero casi la mayor parte, pues, con los hijos del malo, del diablo. Entonces lo que el Señor está diciendo es que en este mundo, pues vamos a sufrir. ¿Sí? Si vivimos piadosamente, vamos a ser rechazados y burlados si compartimos fielmente el Evangelio. ¿Sí? No un sufrimiento por capricho o por un berrinche. No, el sufrimiento es por vivir el Evangelio. ¿Sí? Es por vivir el Evangelio. O no porque cometí un pecado y estoy sufriendo y digo, ay no, pues estoy sufriendo por causa de Dios. O sea, nada que ver. Aquí está hablando por el sufrimiento por causa de Cristo. Cuando vas y compartes la palabra y ahí te apedrean, pues te vienes corriendo, ¿verdad? Pero pues por causa del Evangelio, pues estás sufriendo, ¿verdad? Ajá, o pues te burlan, porque sí lo hacen, te mofan. Bueno, pues no pasa nada. No, Si nomás no nos deja hablar de Dios, sino que habla y habla y habla de sus propias cosas. Pues Sí. como éramos antes, como dicen la palabra. Si se mofan, pues eso no duele tanto. Pero si te apedrean, pues eso sí duele, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando del sufrimiento por el Evangelio, no porque pues, ay, pues hice esto, o pues me enojé o algo así, porque, o sea, no, está hablando del sufrimiento por el Evangelio. Amén. Aleluya. Sea cual sea el sufrimiento que soportemos por causa del Evangelio, este sufrimiento y rechazo solo será pasajero. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vuelva por segunda vez, a los pecadores, a los malos, serán castigados. Amén. Y no solo serán castigados, sino que también nosotros como hijos de Dios resplandeceremos, dice, en el reino de Dios. Así finaliza este versículo. El 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces dice, aquí podemos decir, podemos ver, dice, entonces, o sea, entonces, lo que ha venido diciendo, lo que hemos dicho todo, ya después de todo este capítulo, o versículos más bien, entonces, cuando Él venga, va a juzgar, va a arrancar la cizaña. Entonces es ahí cuando ellos sean juzgados, o sea, los malos, los hijos del malo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aleluya, pues yo creo que hoy hemos aprendido, conforme a la Escritura, un misterio más del reino de Dios. Ese misterio es que el reino de Dios en este tiempo, pues existe a la par la cizaña y el trigo, las tinieblas del reino y las tinieblas de la luz. Y esto va a existir hasta que Jesús vuelva. Esto no se va a acabar. Y una cosa una muy buena noticia para nosotros, los hijos de Dios, que no iremos al castigo eterno. Aleluya. Donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe por qué?
Porque cuando Jesús vino por primera vez, vino en humillación para soportar la ira de su Padre por el pecado de cada uno de nosotros. Vino para sufrir en lugar de cada uno de nosotros y en lugar de todos aquellos que creerían en Él. Aleluya. Para que usted y yo, pues, que hemos confiado en ese Cristo para salvación de nuestras almas, estemos seguros. Él sufrió por nuestros pecados. Amén. Nosotros estamos llamados para sufrir por causa del Evangelio, pero por un breve tiempo, por un cortito tiempo. Esto se va a acabar. Sí, como le digo, habrá personas que se burlarán, nos rechazarán, no nos querrán escuchar por causa de Cristo, pero también es cierto que otros creerán y pasarán de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Como nosotros en algún momento pues pasamos a ser hijos de Dios. Aleluya. Estarán resplandeciendo allá con nosotros en el reino de Dios. Y creo que nos daría mucho gusto que dijera, bueno, porque tú me predicaste, por eso mira es que estoy aquí. Y nos estaremos gozando allá juntos. Mi compromiso cuando comparto la palabra de Dios, y Dios lo sabe, de verdad que es estudiarla lo mejor posible. Lo mejor posible, de verdad que... ¿por qué? Porque de ahí depende nuestra salvación, que aprendamos bien el Evangelio. Porque si el que comparte la palabra te paras aquí y dices como que lo que se te ocurra o lo que tú crees que es, quizás por la culpa también de la persona se pueden perder las personas. Si mi compromiso es con Dios, y de verdad que si alguna vez de repente que digo, pues a lo mejor hablo un poco fuerte o les llamo la atención, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Porque yo quiero que todos vayamos caminando, juntos vayamos caminando, vayamos aprendiendo. Sí, si yo les digo lo que está escrito, la verdad, no es porque, diga, pues porque se me ocurrió querer llamar la atención a alguien, se me ocurrió nomás. Sí, yo sé que no soy nadie aquí en esto, pero ¿sabe por qué? Porque la responsabilidad es tan grande, de verdad, que es con Dios. Y su alma depende de cómo se alimente. Así que mis hermanos, pues, de verdad que yo estaría contenta que cuando llegue el fin del siglo, el fin de la siega, estemos todos juntos allá. Estemos todos juntos y diga, no, pues, nos dijiste la verdad, a lo mejor aunque en algún momento nos dolió, pero aquí estamos. Amén. Amén. Y nos estemos gozando. Aleluya. Entonces, también el Padre, pensemos un poquito en el Dios Trino. El Padre, por enviar a su Hijo, al que más amaba, su único Hijo, en el cual Él tiene complacencia, y darle gracias al Hijo por sufrir en nuestro lugar, por ir en nuestro lugar, y al Espíritu Santo por ser tan paciente con nosotros. Amén. Amén. Y tan amoroso y tan dulce con nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Santo,
Señor, por esta tarde, Señor.